nos gustaría que no estuviera pasando, porque a nadie de los que estamos aquí nos agrada la idea de tener que estar aprobando una ley que tenga que ver con la desaparición de personas. Para su servidor como presidente de la Comisión de Gobernación y miembro del grupo parlamentario del PRI, es altamente atentatorio tener que discutir este tipo de temas. Es lamentable y de verdad que lo hacemos con el corazón en la mano, sobre todo pensando en todas aquellas personas quienes hoy día no saben en dónde se encuentran sus familiares. Y la expedición de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas constituyó un avance muy importante en el reconocimiento y dimensión de la desaparición forzada de personas. Las desapariciones forzadas afectan los valores más profundos de nuestra sociedad, minimizan los derechos humanos y las libertades fundamentales plasmadas en nuestra Constitución. Su práctica representa un crimen de lesa humanidad que se ha convertido en un problema a nivel mundial. En México se ha visto un incremento exponencial de estas conductas en las 2 últimas décadas, generando incertidumbre entre la población. En este sentido, observamos que la familia se ve sometida a la incertidumbre de no saber dónde está su familiar y además muchas familias quedan en un estado de indefensión social y económica. Como consecuencia de una desaparición, los efectos que sufren las familias no solo son de carácter anímico y psicológico. Desafortunadamente, enfrentar la desaparición de un familiar conlleva repercusiones patrimoniales y jurídicas que merman su entorno. Estamos conscientes de que nos encontramos frente a un problema que no solo afecta a las personas desaparecidas, sino a los padres, a los hijos, a las parejas, a los amigos, a todos. Y en este contexto, como parte de las herramientas con las que debe contar el Estado para otorgar mecanismos de solución que permitan a los familiares de las víctimas enfrentar la situación en que se encuentran posterior a la desaparición, se ordenó al Congreso de la Unión, mediante un artículo transitorio, la necesidad de legislar en materia de declaración especial de ausencia y con ello proteger a la familia, a las familias de la persona desaparecida para evitar caer en el desamparo. La Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia por Desaparición reconoce, protege y garantiza la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de la persona desaparecida. Brinda certeza jurídica a la representación de los intereses y derechos de la persona desaparecida, otorga las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia de las y los familiares y establece el procedimiento federal para la emisión de la declaración especial de ausencia y sus efectos. Esta ley resulta, pues, de gran importancia para asegurar una debida reparación integral y adecuada para las víctimas y sus familias. Somos conscientes de que la vida de los integrantes de la familia de una persona desaparecida cambia de forma radical y el Estado mexicano debe proveer de mecanismos procesales que garanticen la personalidad jurídica y los derechos de las personas que se encuentren bajo el supuesto de estar desaparecidas, así como brindar la protección más amplia a sus familiares. No quiero dejar de mencionar que, como ha sido en todo el proceso de construcción normativa de esta ley, reconozco el esfuerzo de las organizaciones y familiares de personas desaparecidas, quienes han sido en todo momento los precursores de este proceso para que el Estado mexicano les provea de justicia. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, senador presidente de la Comisión de Gobernación. Tiene el uso de la palabra la senadora Angélica de la Peña por la Comisión de Derechos Humanos. Adelante, senadora. Muchas gracias, presidente. Presidentes, señoras senadoras, señores senadores. El proyecto dictamen que expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas está cumpliendo con el mandato del transitorio 9 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
Es importante señalar que, así como aconteció con la ley, en el caso concreto de esta en particular, tuvimos de nuevo la misma conformación de discusión por parte de colectivos de personas familiares de personas desaparecidas que tenían especial interés que pudiéramos concretar justamente en este periodo de sesiones un mandato que la ley estaba estableciendo, insisto, en su 9º transitorio. Nos parece muy relevante que las comisiones, que este Senado como Cámara de Origen, finalmente estemos cumpliendo en tiempo y forma con un mandato que inscribe la ley y que tiene que asegurar, al tener ya prácticamente vigente esta ley, tiene que asegurar una serie de preceptos, o a través de estos preceptos, una serie de solicitudes, de reclamos que están haciendo familiares a lo largo y ancho del país. Obviamente estamos tomando en consideración el proceso que han seguido otros congresos locales atendiendo esta materia a nivel local, como es el caso de Coahuila, Nuevo León, como es el caso de Chihuahua, Querétaro y Ciudad de México. Me parece muy importante que el aprendizaje que tenemos de estos estados, yo quiero destacar particularmente el caso de Coahuila, que fue el primer estado que ha tenido un avance importantísimo respecto a cómo tiene que ser la declaración de ausencia. Hoy en estos preceptos, esa experiencia sirva para cómo tenemos que configurar esta ley federal que tiene que ver además con la adecuación en 6 leyes del ámbito federal para poder garantizar que una persona desaparecida puede enfrentar ya no solamente la privación de su libertad, sino que no pierde el reconocimiento de su personalidad jurídica. Eso es muy importante destacarlo. En este contexto también es importante señalar que resienten la ausencia de un ser querido, la familia, cuando ésta es desaparecida y sobre todo cuando este es un proveedor, es una persona proveedora de la familia, y deja en una situación muy adversa a los integrantes de la familia. Además, derivado de la desaparición, sus bienes o propiedades quedan en la incertidumbre, puesto que la mayoría de las veces no hay posibilidad de que sean administrados para garantizar la subsistencia de la familia o de las personas que son dependientes de esta persona proveedora. Todo esto queda integrado en los preceptos de esta ley federal y de manera muy general es necesario destacar algunos elementos que me parece que son importantes que se expresen el día de hoy. En primer lugar, se establecen los criterios para su interpretación. ¿Qué quiere decir declaración de ausencia? Hay un apartado de definiciones que van a la par de lo que de cómo definimos, de cómo transitamos en la configuración de la ley en la materia, y por lo tanto es importante estos contenidos, estos preceptos normativos en la ley. De igual manera, tenemos un apartado sobre principios básicos que tienen que regir el procedimiento y cómo tienen que actuar las autoridades involucradas. Se precisa quiénes son las personas facultadas para solicitar la declaración especial de ausencia, eliminando o dejando de lado el monopolio que ejerce el Ministerio Público, que conoce de una denuncia de la desaparición de una persona, permitiendo que cualquier persona que tenga un interés legítimo pueda solicitar la declaración de ausencia. Se establecen los requisitos que deben contener la solicitud de esta declaración, incluyendo, por supuesto, aquellos que permitan al órgano jurisdiccional se allegue de toda la información pertinente a fin de que se dé la resolución que emita y que contemple para los efectos de lo que tiene que ser la declaración especial de ausencia. Siempre tomando en cuenta que lo más idóneo es salvaguardar los intereses de los derechos de las personas desaparecidas, pero particularmente de sus familiares. Se toma en consideración un enfoque diferencial y especializado
como lo hemos hecho en prácticamente todas las leyes que han surgido desde el Senado, en donde garantizamos medidas específicas a personas de ciertas comunidades y particularmente la protección de los pueblos indígenas, así como de personas migrantes. Por supuesto, es importante señalar perspectiva de género, igualdad sustantiva, interés superior de la niñez, principios de no discriminación que seguimos ratificando en esta ley. Hay un amplio catálogo de los efectos que la Declaración Especial de Ausencia establece en la ley a partir, insisto, de las experiencias que tenemos ya de la aplicación que tienen en diversas entidades federativas que cuentan con esta ley. Se establece una representación legal de mutuo acuerdo con los familiares y el órgano jurisdiccional. Estos criterios de cómo se rinden informes y de cómo se termina la representación legal es muy importante que queden debidamente inscritas y, por supuesto, todos los trámites son voluntarios y son gratuitos. Particularmente se materializa el principio de presunción de vida al darle continuidad a la personalidad jurídica de la persona desaparecida. Debemos recordar que en la ley establece con toda puntualidad que este delito no prescribe y es además la búsqueda es siempre permanente y continua, es decir, mientras que la persona no aparezca, la persona se sigue buscando, de tal manera que eso tiene que trascender a esta ley para que en todo momento la presunción de muerte o cualquier elemento que lo constituya pueda o no repercutir o impactar al concepto de la declaración de ausencia. Por supuesto, se busca proteger los derechos laborales y de seguridad social que la persona desaparecida ostentaba y antes de que sufriera este delito que, como aquí se ha mencionado por quien me antecedió en la palabra, francamente es terrible que en el Congreso de la Unión y en estas comisiones del Senado estemos legislando en una materia que ha obligado al Estado mexicano a legislar en ella, en el cumplimiento además de diversos tratados internacionales, tanto del ámbito de Naciones Unidas como del ámbito interamericano, pero también es una muestra de que estamos respondiendo a las necesidades que tiene el país y creo que lo estamos haciendo además de tiempo y forma. En el caso concreto de esta ley, lo estamos haciendo además apegados a todo el proceso que ha surgido precisamente de la vinculación con las familias de personas desaparecidas, atendiendo en todo momento sus solicitudes y también, hay que decirlo, sus exigencias. Así llegaron al Senado y las hemos atendido y hoy estamos dando un paso trascendental e importantísimo para garantizar que esta ley permita que los familiares de una persona desaparecida que hayan tenido que optar por una declaración por presunción de muerte o por una declaración por ausencia, en términos de la ley civil, puedan cambiarla a la declaración especial de ausencia de conformidad con esta ley. En fin, nos parece importante señalar que junto con este dictamen de esta nueva ley, también estamos acompañando en este dictamen diversas reformas a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, la Ley del Seguro Social, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, la Ley de Instituciones de Crédito y, por supuesto, también la Ley Agraria. Es cuanto, presidente. Muchas gracias por permitirme enumerar algunas de las características del dictamen que hoy ocupa a estas comisiones. Muchas gracias, senadora presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Si me permiten, antes de proseguir con ya propiamente la discusión o el posicionamiento del tema, simplemente haría una breve referencia, habiendo ya escuchado el posicionamiento de mis compañeros presidentes de las comisiones dictaminadoras, del objeto materia pues, de este dictamen que hoy se analiza. Si me lo permiten, y trataré de ser muy breve simplemente. Efectivamente, retomando lo que mis compañeros ya han mencionado, el presente dictamen propiamente tiene por objeto referirse al 9º transitorio de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas recientemente aprobado. Efectivamente, esta
iniciativa, y coincido plenamente con el senador Raúl Pozos, busca integrar la parte de un sistema que lamentablemente nos hemos tenido que abocar en el país a partir de la, pues digamos, del derrotero que ha tomado este tema relacionado con la ausencia, con la búsqueda de personas, con la desaparición de personas, y que quizás originalmente, y me refiero explícitamente a la materia de declaración de ausencia y presunción de muerte, pues tendría otro sentido. Me refiero a esta figura, aparece pues prácticamente desde el Código Civil de 1870, ha habido inquietudes desde entonces de fortalecer el procedimiento, de hacerlo más accesible, de hacerlo más rápido, y indudablemente esa es una vertiente que trata de proteger esta legislación, yo no tengo ninguna duda de ello. Pero hay otra, y hay que decirlo y hay que reconocerlo, que también la inserta dentro del Sistema Nacional de Búsqueda y que tiene que ver con otra consecuencia, digamos, de los tiempos que vivimos en el país y en los cuales, en mi opinión, el Congreso de la Unión tiene que hacer un trabajo muy responsable para poder darle a la autoridad y en consecuencia a los particulares un marco jurídico adecuado a las necesidades que vive. Finalmente, pues no diría más que se trata de un esfuerzo que reconozco en todos los integrantes, tanto de la comisión que me toca presidir como del resto de las comisiones dictaminadoras, que es un esfuerzo que yo estimo como el inicio de una discusión importante, es un esfuerzo, entiendo, inacabado, que tendrá que ser pues calibrado con el tiempo en la medida en la que este sistema funcione adecuadamente. Muchas gracias a todos. Y me pidió la palabra la senadora Diva Gastelum, después el senador Manuel Cárdenas, y queda abierto el tema. Muchas gracias, presidente. Solamente quiero hacer referencia a este trabajo que hace casi 6 años empezamos. Yo recuerdo cuando las audiencias públicas que aquí tuvimos, y nos decían, ¿para qué las audiencias públicas? Realmente desgarradoras, escuchar a los familiares, es increíble, es imposible que no te puedes estremecer una situación tan seria. Entregarle a un familiar un puño de cabellos y decir esto es, o argumentar que en tal fosa están los familiares, es muy, muy fuerte. Nosotros escuchamos por casi 6 años a familiares, y lo menos que nos decían, ustedes no pueden sentir lo que nosotros sentimos, porque no lo están viviendo. Nosotros lo estamos viviendo. Pero también escuchamos a expertos y académicos y vimos cómo el tema forense en México requiere urgentemente de una atención. Las madres de los desaparecidos, de las desaparecidas, se convirtieron en grandes forenses. Agarraron una pala y luego se pusieron unas botas y empezaron a ver cómo se movía un pedazo de tierra para ver si ahí estaban sus hijos. Luego escuchamos a las OSC y fue increíble ver cómo había un vacío de tal manera que no había de dónde agarrarse. Realmente no había de dónde agarrarse. Por mucho tiempo nos dijeron que en la codificación penal podíamos encajar este delito, pero no se podía. Y después de haber creado toda una legislación en materia de desaparición forzada, todavía había un vacío. Porque cuando tienes enfrente un ministerio público, exactamente lo que dicen los padres, los familiares, no puedes sentir lo que está sintiendo el familiar. El desespero, y como Angélica recordará, a una sinaloense, Mirna, que cuando estuvo aquí dijo, todos los días espero que mi hijo regrese. Y eso es muy fuerte. Qué bueno que hoy pudimos completar una legislación tan delicada como es desaparición forzada. No es una legislación cualquiera. Estás hablando de un número que todavía no sabemos. Hubo una administración de un gobierno de la República que no supo decirnos cuántos fueron. Y este es momento que si tú le hablas a un ministerio público, te da una cifra. Si le hablas a un familiar, te da otra cifra. Es urgente. Precisamente por eso yo me siento totalmente comprometida con el tema. Vengo de un estado con una complicación seria, pero poder contestar y resolver
en todos sus términos. La ley general no era suficiente, era necesario esta ley especial, que alguien dijo, son 33 artículos. Pues sí, pues si no los has leído, pues vas a encontrar que no es cualquier cosa la ley especial de ausencia. Tiene una cuestión real acerca de cómo se va a hacer la solicitud para declararla. No es que alguien tome nota y luego vuelves a ver qué pasa, a ver si encuentro y luego yo te digo. Habla del procedimiento y de los efectos que tiene esto. Por eso yo quiero de veras felicitar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, porque tenemos bastante tiempo en un tema como este. Y con todo y los asegúnes que hubo, como imposible de alcanzar, hoy lo estamos logrando. Felicito a la Comisión de Gobernación, de Justicia, a todos ustedes por hacer sensible el dolor de mucha gente que está todavía esperando el regreso de sus familiares, o que les digan en qué fosa están para darles sepultura. Por eso la ley especial de ausencia cierra un círculo muy importante en una violación de los derechos humanos más seria que este país ha tenido. Todas las violaciones de derechos humanos son importantes, pero especialmente esta es de la mayor interés que este Senado de la República debió tener y que hoy estamos cumpliendo. Estoy contenta de pertenecer a una lucha que dimos por mucho tiempo y que hoy logramos concretar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Diva Gastelum. El senador Manuel Cárdenas, por favor. Gracias, compañeros senadores, senadora, presidentes de las distintas comisiones de dictamen. Sí, efectivamente, como lo plantea el presidente de la Comisión de Justicia, pudiera bifurcarse el cómo, el cuándo, en el espacio, en el tiempo de la atención de este tema. Desde hace más de un siglo se viene discutiendo y yo no quisiera hablar de la tragedia ni del dolor que implica la tragedia que viven, pero esta legislación debió de haber estado hace muchos años. Inclusive desde antes del 68. Desafortunadamente, los órdenes de gobierno, y principalmente en el Poder Ejecutivo, en los 3 órdenes de gobierno, pareciera que hubieran esperado a que el número fuera tal para poder corresponder inclusive a exigencias del orden internacional y a las cuales ya estábamos comprometidos desde hace tiempo. Yo solo hago votos porque esta omisión en el marco legal, en el derecho positivo mexicano, que nos debe de avergonzar a todos, y que fatalmente con el trabajo que ahora realizamos no se llena ningún vacío en el dolor y en la tragedia de muchos que esperaron esto y ya murieron esperándolo. Yo lo que aspiro y espero es que esto venga a dar causa y respuesta a las exigencias de quienes en estos tiempos están padeciendo el dolor de la ausencia de un ser querido. Y haría una muy especial invitación a los fedatarios para que pudieran acompañar a quienes así se vean en la necesidad de hacer uso de esta Ley Federal de Declaración Especial, y para que los órdenes de gobierno los convocaran también para que pudieran acompañar a estas personas y por ningún motivo se pudiera caer en un
esquema de interpretación subjetivo que les volviera peor el que por un burócrata se incrementara la complicación que ya enfrentan. Felicidades, ha sido muy clara y extensa la explicación de lo que cubre la minuta del proyecto de dictamen que hoy nos plantean por parte de la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Y me siento incompetente para poder adicionar algo en un tema tan complejo, tan complicado, en esta tragedia en la que nos han sumido las omisiones y las responsabilidades de los gobiernos que hemos tenido. Es cuanto. Muchas gracias, senador Manuel Cárdenas. Si alguien más deseara hacer uso de la palabra. Bien. Bien. Entonces, no habiendo más participaciones, cerraría esta etapa, dando lugar a la votación del dictamen. Pediría, si iniciamos con la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos, ¿están de acuerdo? Sí, con la presidencia de la Comisión de Estudios Legislativos segunda, si recoge la votación. Buenas tardes, senadoras y compañeros senadores. Para mí un halago estar en esta reunión que es tan urgente y de tantas necesidades para nuestro país. Me da mucho gusto estar en esta reunión de tan vital importancia para el país y en el cual pues yo me pongo a sus órdenes y me siento muy contento de haber participado en esta tan importante y trascendente reunión. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Sí, señor presidente, le informo que en la Comisión de Estudios Legislativos segunda tenemos 4 integrantes, los cuales los 4 estamos votando a favor por unanimidad para aprobar el dictamen presentado ante las Comisiones Unidas. Muchas gracias, senador Tapia. En la Comisión de Gobernación, senador Raúl Pozos. Senadora María del Carmen Izaguirre Francos. Senadora María Verónica Martínez. Senador Ernesto Gándara. Senador José María Tapia. A favor. Senador Félix Benjamín Hernández Ruiz. A favor. Senador Manuel Cárdenas Fonseca. Senador Raúl Pozos, a favor. A favor, senador. Ya, adelante. Muchas gracias, senador presidente Raúl Pozos. Pasaría a la Comisión de Derechos Humanos, senadora de la Peña. Sí, tenemos tres firmas de 3 senadoras, las 2 secretarias. Perdón, presidenta, senador José de Jesús, su voto es a favor. A favor. Gracias. Gracias. Entonces, senadora Diva Damira Gastelum. A favor. Senador Jesús Casillas. A favor. Senadora Verónica Martínez. A favor. Senadora Angélica La Peña, a favor. Las 3 firmas que tenemos más. Tenemos mayoría en la comisión. Gracias. Muchas gracias, senadora de la Peña. Uno, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Parece la segunda. Permítame las 3. En el caso de la Comisión de Justicia, me permitiría tomar la votación de algunos senadores que están presentes y que no han al momento todavía suscrito el dictamen, si me lo permiten, y después les diría a quienes ya lo hicieron en forma anticipada. La senadora Angélica de la Peña. A favor. A favor. Senador Casillas. A favor. Senadora Yolanda de la Torre. A favor. Senador José María Tapia Franco. A favor, presidente. Gracias. Senadora María del Rosario Guzmán Avilés. Muy bien. Senador Manuel Cárdenas.
a favor, que está aquí ya su firma. Tengo también la firma del senador Luis Humberto Fernández Fuentes, que estuvo hace un momento con nosotros, y el de la voz a favor. Por lo tanto, perdón, y de la senadora Ivonne Álvarez, es correcto. El de la voz a favor. Por lo tanto, hay mayoría. Habiendo concluido la votación, se tiene por aprobado el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos segunda, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por el que se reforman diversas disposiciones legales en materia de declaración especial de ausencia por desaparición. Damos por concluida la reunión. Muchas gracias. Y pasamos a la siguiente. Pues por unanimidad de las Comisiones Unidas de Justicia, de Gobernación, de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos segunda queda aprobado el dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Declaración Especial de Ausencia para Personas Desaparecidas y por de Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia, con motivo del análisis y deliberación del proyecto de dictamen relativo al procedimiento para la designación de las consejeras y consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Solicito a la senadora Angélica de la Peña, si es tan amable, dar cuenta de la asistencia y, en su caso, del quórum. Pregunto a quienes integran la Comisión de Derechos Humanos, estamos todos aquí presentes. Muy bien. En el caso de justicia igual. Igual, en el caso de justicia tenemos quórum. De ser así, declaramos formalmente el quórum de esta sesión de Comisiones Unidas y se abre la sesión. Hago de su conocimiento que el orden del día de esta reunión fue distribuido con la anticipación debida de acuerdo con lo establecido en el numeral 3 del artículo 139 del Reglamento del Senado de la República, mismo que consta de un solo asunto, que es el referente al análisis y deliberación del proyecto de dictamen relativo al procedimiento de designación de los consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Solicito a la señora secretaria y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos someta a votación el orden del día y dé cuenta del mismo. Con mucho gusto, presidente. Después del punto 1, que es la lista de asistencia y verificación del quórum, el segundo punto es lectura y aprobación del orden del día, que es el que estamos dando cuenta. El punto 3 es análisis y, en su caso, deliberación del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia relativo al procedimiento de designación de las y los consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Punto 4, clausura de la sesión. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. En la forma acostumbrada, sírvanse levantar la mano quienes estén de acuerdo con este orden del día. Los que estén por la negativa, abstención. Muy bien. Aprobado el orden del día. Gracias, compañera presidenta y secretaria. Señoras y señores senadores, el dictamen que está a su consideración tiene como finalidad la designación de las y los consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se da en cumplimiento al artículo 5º transitorio de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, y en concordancia con lo dispuesto en el artículo 60 de dicho ordenamiento, que establece que los integrantes del Consejo Ciudadano deberán ser nombrados por el Senado de la República previa consulta pública con las organizaciones de familiares, de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, de los grupos organizados de víctimas y expertos en las materias de esta ley, ya que éste fungirá como órgano ciudadano de consulta del Sistema Nacional en materia de búsqueda de personas
y estará integrado de la siguiente manera: 1. 5 familiares. 2. 4 especialistas de reconocido prestigio en la protección y defensa de los derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, o en la investigación y persecución de los delitos previstos en esta ley, y se garantizará que uno de los especialistas siempre sea en materia forense. Y 3. 4 representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos. Para cumplir plenamente con lo dispuesto en la ley, se estableció un procedimiento de consulta que fue publicado el día 3 de abril del presente año. Una vez integrada la lista de personas que cumplieron los requisitos que dispone el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, esta fue publicada en los medios electrónicos del Senado. Posteriormente recibimos la comparecencia de 26 candidatos y candidatas, y 2 más que enviaron su video por la imposibilidad de asistir a dichas comparecencias. En este sentido, estas comisiones de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia hemos tomado la determinación de presentar ante el Pleno del Senado la integración del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Dicho lo anterior, los integrantes de estas comisiones unidas, después de hacer un análisis exhaustivo de los perfiles de las y los candidatos, concluimos que cuentan con una destacada trayectoria en la protección y defensa de los derechos humanos y búsqueda de personas, además de contar con el respaldo de los sectores de la sociedad civil y sin que exista impedimento legal para que sean propuestos al Senado de la República para ejercer dicho encargo. Cabe señalar que en la formulación de estas propuestas se garantiza el respeto a los principios de igualdad y no discriminación frente a un nivel equivalente de habilidades y experiencia demostrada, considerando criterios de representatividad de género, de representación geográfica, de legitimidad con actores más allá de su sector, de capacidad de diálogo y perspectiva multidisciplinaria a la hora de tomar las decisiones. En este sentido, las propuestas que presentan ante esta soberanía se han distinguido por su amplia experiencia y conocimiento probados en la materia. Por tanto, consideramos que resultan idóneas para brindar aportes representativos y cumplir las funciones del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Quiero destacar que con la debida integración del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, el Senado de la República garantiza el funcionamiento del sistema de búsqueda de personas como un espacio de reflexión y comprensión de los efectos que el delito o las violaciones a derechos humanos implican sobre la vida de una persona. Sin lugar a dudas, la integración del Consejo Nacional Ciudadano será referente de un avance importante para la participación ciudadana en materia de búsqueda de personas. Dicho lo anterior, está a su consideración el proyecto de dictamen en sentido positivo. Si alguna senadora o senador desea hacer uso de la palabra referente a este dictamen, sírvase manifestarlo. Todos cuentan con el dictamen en sus oficinas y en su propiedad. Si hay alguien que desea hacer uso de la palabra, está abierto el micrófono. Muy bien. Yo, La senadora. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? haría una breve referencia. ¿Tú también? Sí. Ok. ¿Quieres saber primero que yo? Sí, perfecto. Órale. Sí, va. Héctor, permíteme, déjame. Además del senador Flores y de la senadora de la Peña, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? Muy bien. Le cedemos el uso de la palabra al senador Héctor David Flores. Muchas gracias, senador presidente. Simplemente para compartirles una reflexión derivada de la extenuante reunión de trabajo que tuvimos en muchos sentidos, y no lo digo por el tiempo que le dedicamos, sino por la forma en la que vinieron a expresarse
las personas, sobre todo del segmento de familiares, que pretendían o que pretenden integrarse a este grupo y a esta posición. Fue una reunión en lo personal que sí me dejó una sensación de, pues digamos, de que el Estado mexicano tiene una deuda enorme no solamente con estas familias y con los familiares, digamos, de las personas desaparecidas o de quienes han vivido esta tragedia, sino en general con la seguridad y la tranquilidad de todos los mexicanos. Yo creo que tenemos que, en ese sentido, asumir el compromiso de esto. Me queda la satisfacción de que realmente los perfiles que se presentaron ante nosotros en cada uno de los segmentos, yo creo que cubren a cabalidad los extremos de lo que se está buscando. Y bueno, pues el reconocimiento a mis compañeras y compañeros quienes estuvimos en estas reuniones, pues prácticamente presenciando las ponencias, la presentación de sus propias candidaturas, y decirles que yo en general me siento, y así se lo transmití al grupo parlamentario, pues me siento complacido de que estemos dando un paso en esto, que estemos abriendo este espacio para que se constituya este consejo, y que hago votos porque efectivamente pueda acompañar a la autoridad haciendo las recomendaciones adecuadas, calibrando, midiendo el impacto de las políticas públicas que desde la propia autoridad se están ejecutando, y que esto pues al final redunde, como les decía yo en un principio, en beneficio de la seguridad y de la tranquilidad de las familias y de los mexicanos. Gracias, presidente. Gracias, senador. La senadora Angélica de la Peña. Muchas gracias, presidente. Bueno, asunto que estamos resolviendo el día de hoy por las comisiones de Gobernación, de Justicia y de Derechos Humanos, también lo estamos resolviendo en tiempo y forma. Es importante señalar que el mandato de la ley, en su artículo 62 de la Ley General por la desaparición forzada de personas o desaparición cometida por particulares o del Sistema Nacional y del Sistema Nacional de Búsqueda, señala que el Sistema Nacional está integrado también por un Consejo Ciudadano Consultivo de 13 personalidades. 5 son representantes de familiares de personas desaparecidas, 4 de expertas y expertos, entre los que tiene que estar una personalidad experta en materia forense, y 4 representando a las organizaciones no gubernamentales, también especialistas en la materia. La integración de este Consejo Consultivo de 13 personalidades va a hacer una serie de aportes indispensables desde el enfoque de cada una de estas expertices. Quiero destacar particularmente la presencia de familiares de personas desaparecidas, porque en la sesión anterior la senadora Diva Damira Gastelum mencionaba el impacto que provoca escuchar a las familias, a los familiares que están buscando a sus seres queridos. Por cierto, la mayoría son mujeres, buscando a sus hijas, a sus hijos, la mayoría muy jóvenes. Es, por desgracia, la desaparición de personas de manera involuntaria en el país. La mayoría son menores de 30 años. Tenemos un segmento menores de 18 años de alrededor del 20%, no es menor, es algo verdaderamente terrible. Y la mayoría son mujeres, buscando a sus hijas, a sus hijos, a sus compañeros. De tal manera que hoy garantizar en este consejo la voz de los colectivos de personas que están buscando a sus seres queridos, de personas desaparecidas, también, como decía Diva, con toda la expertise que van teniendo, sobre todo quienes se dedican a buscarlos pensando que están ocultos en alguna fosa clandestina. Por cierto, tengo que destacar que no es la búsqueda, y así lo dice la ley, buscar sin vida, sino la ley especifica de manera clara y precisa que la búsqueda es buscar con vida. Eso lo dice muy bien la ley. Pero la situación es tan dramática y tan trágica que las personas, los familiares han ido a buscar
a sus seres queridos a partir de que o levantaron o a su ser querido, a su hija, hijo, o los supieron que el último momento en que tuvieron un acceso a través del celular con esa persona que desapareció fue porque pasaba en alguna parte complicada o después de un retén o porque etcétera, etcétera, o enfrentaron alguna situación también derivada de búsqueda de otros familiares. Tenemos familias que tienen más de 2 personas desaparecidas. Desaparece uno y la familia empieza a buscarlos y entonces en represalia desaparecen al otro. Es dramático el asunto y es trágico. Por eso la presencia de estos familiares, 5 de ellos en este consejo, seguramente será trascendental y relevante para que las autoridades que tienen bajo su responsabilidad la aplicación de la ley van seguramente a hacer las aportaciones que se necesitan para tomar en cuenta también la voz y que esta voz se escuche por parte de los familiares de personas desaparecidas. De tal manera que es muy importante que hoy estemos cumpliendo con la formalidad todavía en este periodo último de sesiones, antes de que nos vayamos, la conformación de este Consejo Consultivo y por lo tanto debemos hacerlo bien como lo estamos haciendo y eso es importante que nos lo reconozcamos a todas y a todos quienes estamos aquí y quienes seguramente mañana votarán en el Pleno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora. ¿Alguien más quisiera hacer uso de la palabra? Ahora hay que decir quiénes son. Senadora María Guzmán. Sí, simplemente abundar lo que dice la senadora de la Peña, es en gran parte es una garantía, un respaldo moral el hecho de que 5 de los familiares vayan en esta lista de las personas desaparecidas. Recordemos que en mi estado, en Veracruz, fueron precisamente uno de los colectivos el que descubrió de narcofosas. A raíz de que se descubrieron nuevas narcofosas, después de mucho tiempo, hay muchos familiares con la esperanza de encontrar cuando menos los cuerpos, pero yo creo que esto les va a dar un aliciente, no un consuelo, pero sí un aliciente a estos colectivos que durante tantos años han realizado esta labor titánica. Creo que en nuestro país no es 1 ni 2 los estados que han sufrido esto. No podemos monopolizarlo como un estado, como en que nuestros estados están sufriendo esto. Creo que todos los mexicanos estamos sufriendo este tipo de tragedias y me parece que estos colectivos encuentran en este momento en el Senado, y espero que así sea, la respuesta en parte que tanto han buscado durante mucho tiempo. Gracias, senadora. Sí, senadora María del Carmen. Gracias, señor presidente. Yo nada más quisiera decir algo. La semana pasada, el día que tuvimos el gusto de oír a estas 26 gentes, más 2 videos, ha sido de los días que más he aprendido en el tema. Es un tema que me ha interesado, sobre todo desde que empezó a ser tan notorio, ¿sí? Y ese día verdaderamente me felicito, porque si algo puede hacer un legislador para enriquecer sus conocimientos, es abrir, escuchar a esos familiares, a esos expertos, a esas organizaciones de la sociedad civil. Yo me felicito de ese día, que fueron muchas horas, pero en ningún momento me sentí cansada, pero ávida de seguir escuchando. Es lo único que me atrevo a remarcar. Gracias. Gracias, senadora. ¿Alguien más? Si no hubiera más oradores,
sometería a la consideración de estas comisiones unidas el proyecto de dictamen con el siguiente acuerdo. Primero, en atención a lo dispuesto por la fracción 1 del artículo 60 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre del 2017, en el Diario Oficial de la Federación, el Senado de la República elige como integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas representantes de familiares a las siguientes personas. 1. Francisco Olvera Acevedo. 2. Licenciada Grace Majogal y Fernández Morán. 3. Licenciada Mirna Nereida Medina Quiñones. 4. Licenciada Margarita Michelle Quevedo Orozco. 5. Maestra Edna Dolores Rosas Huerta. Segundo, en atención a lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 60 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre del 2017 en el Diario Oficial de la Federación, el Senado de la República elige como integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas en la categoría de especialistas en la protección y defensa de los derechos humanos, búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas, o en la investigación y persecución de los delitos previstos en la ley, así como en materia forense, a las siguientes personas: especialistas en protección y defensa de derechos humanos. 1. Maestra Denise González Núñez. 2. Maestro Santiago Corcuera Cabezud. Especialista en búsqueda de personas desaparecidas o no localizadas. 3. Maestra Volga Pilar de Pina Raves. Especialista en materia forense. 4. Doctora Mercedes Doretti. Tercero, en atención a lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 60 de la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre del 2017 en el Diario Oficial de la Federación, el Senado de la República elige como integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas representantes de organizaciones de la sociedad civil de derechos humanos a las siguientes personas. 1. Licenciado Humberto Francisco Guerrero Morales. 2. Licenciado Juan Martín Pérez García. Tercero, hermana Consuelo Gloria Morales Elizondo. Cuarto, maestra Norma Patricia Quintero Serrano. Solicito a la Secretaría someta a votación de cada una de las comisiones el proyecto de dictamen señalado. Con todo gusto, presidente, pregunto a la Comisión de Justicia quienes estén a favor de este dictamen que acaba de leer el presidente de la Comisión de Gobernación. Solicito que lo puedan hacer de manera conducente, levantando la mano. ¿O nominal? Gracias. Solicito a la Comisión de Derechos Humanos que a su vez pueda estar de acuerdo, sírvese para expresarlo levantando la mano, con el acuerdo que se acaba de leer. Solicito a la Comisión de Gobernación, quienes estén de acuerdo con el presente acuerdo que se acaba de exponer, sírvanse levantar la mano. De Gobernación. Pregunto si hay alguna abstención, si hay algún voto en contra. Toda la votación fue unánime a favor, presidente. Se tiene por aprobado el proyecto de dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación, de Derechos Humanos y de Justicia relativo al procedimiento de designación de los consejeros del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Se instruye a la Secretaría Técnica, remite el dictamen referido a la mesa directiva para que se considere en el orden del día de la próxima sesión ordinaria. Antes de declarar terminada esta reunión, quiero felicitar
y reconocer el trabajo, el esfuerzo que durante 2 legislaturas han prodigado este tema diversas senadoras y senadores, no solo miembros de las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia y de Gobernación, sino aquellas que sin serlo le pusieron tiempo, esfuerzo y dedicación a este tema, que es un tema extraordinariamente sensible para nuestro país. Y toda vez que se ha terminado todos los puntos del orden del día, se da por concluida esta sesión de Comisiones Unidas del Senado de la República. Muchas gracias. Bueno, pues por